Listo, vamos entonces a dar inicio a la charla del día de hoy. Entonces, eh, me presento, hoy vamos a exponer Juan David Quijano Prieto y José Rodrigo Ramón González, estudiantes ambos de décimo semestre, sobre TUCIV. Y nos acompaña el doctor Jeffrey González, médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, con enfoque en adicciones y patología de edad, además de docente universitario. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, chicos. Buenas noches. Listo. Nuestras referencias, pues principalmente utilizamos estas. Eh, este artículo, pues básicamente es de Países Bajos, entre el Instituto Nacional de Toxicología, de Salud Mental y de Psiquiatría. Este artículo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, de sede de Medellín, del 2016, este es del 2020. Otro artículo del American College of Physicians, of Emergency Physicians, de 2020. Y algunos artículos más como este de Frontiers in Neuroscience, un journal que tiene los artículos más recientes casualmente del 2020. Y este otro del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California, de 2017. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el 2CB, como químicamente qué es, y pues el contexto que tenemos acá, la historia de la sustancia. Luego vamos a hablar de epidemiología, la toxicocinética y toxicodinámica de esta sustancia, cómo es la situación en Colombia frente a esta sustancia y su comercialización, y unas generalidades de cómo hay que abordar a estos pacientes. Entonces, para empezar, ¿qué es el 2CB como tal? Es una feniletilamina, un grupo grande de sustancias que se define por tener un anillo de benceno, lo que lo clasifica como una sustancia aromática, con una cadena de carbonos y un grupo amino, que es lo que podemos ver en esta parte. Y en el grupo 2C, del que hace la parte de esta sustancia, se caracterizan por estas dos cadenas metoxilo, y este además recibe su nombre por estas dos cadenas asociado a un átomo de bromo. Esta fue sintetizada en 1974 por Alexander Shulgin y se encuentra reportada en Colombia desde el 2007. En este caso está particularmente bien derivada de las anfetaminas, a diferencia de las feniletilaminas en general que vienen de la fenilalanina como grupo, y se clasifica como una sustancia psicodélica, entactógena y alucinógena, que básicamente hace referencia pues, a su capacidad de producir alteraciones en la sensopercepción, así como también en la introspección y pues las sensaciones del paciente, pues del que lo consume. Tiene varios nombres, como son el DOP, BDMPA, MFT, o más comúnmente Eros, Nexus, Venus, Bromo, Polvo Rosa o TUSI. Aunque, aunque se le conoce también como el polvo rosa, sin embargo, esta presentación cuando se ve rosada realmente no demuestra una gran pureza de esta sustancia, realmente debería ser es más blanca y pues precisamente puede asociarse a una baja pureza o otras cosas que ya les vamos a mencionar como una sustancia adulterada. Y se consume principalmente en forma de polvo, tabletas o comprimidos por vía oral o esnifado. Y también es importante diferenciarlo de otra sustancia que es el BOOM, NBOME, bomba N, es todos estos diferentes nombres para una misma sustancia, o un grupo de sustancias que son derivadas todas del grupo 12 de las feniletilaminas, en especial la 25B-NBOME derivada del 2CB, y todas estas que ya vienen en otras presentaciones, principalmente más adelante lo hablaremos en detalle, como unos pequeños puntos en comparación para diferenciar estas sustancias y las características pues, en cuanto a una intoxicación. Eh, Estos ya se consumen es por vías diferentes, como lo es en sublingual, y se utiliza, por ejemplo, para falsificar el LSD.
Vale, listo. Entonces, para ponernos un poco en contexto, como de dónde se originó toda esta situación y en que estamos en la actualidad, como muy brevemente, la molécula, como bien decía José, fue sintetizada por primera vez por el doctor Alexander Shulgin en 1974. Alexander Shulgin era un químico farmacéutico y digamos que la historia en muchos lugares lo recordan como, lo apodaron el padrino de las sustancias psicodélicas, ya que él fue el precursor, o al menos el que se encargó de popularizar varias de esas sustancias, inicialmente con fines de investigación, como pues para poder investigar y poder estudiar sus posibles efectos psicoterapéuticos, por ejemplo, el MDMA y muchos otros, misma historia, las feniletilaminas, que son pues el grupo del cual hace parte el 2CB del que hablamos actualmente. En la década de los 80 empezó a hacerse relativamente popular, particularmente en la escena electrónica en las principales en ciudades importantes en países del primer mundo, fundamentalmente porque servía como un sustituto legal de sustancias que ya en ese momento pues estaban prohibidas y que estaban controladas, como el MDMA, que es el éxtasis, o el ácido lisérgico, dígase el LSD, ya que tiene ciertas propiedades también psicodélicas, pues podía servir como un buen sustituto. Esto era además particularmente importante porque pues constantemente se sintetizaban nuevas y nuevas sustancias desde el punto, pues como similares a las feniletilaminas que eran difíciles de controlar por los entes reguladores, así que podían pasar relativamente desapercibidas y poder transportarse y comercializarse de forma, entre comillas, legal. En 1991, justamente el doctor Shulgin y su esposa, Anne Shulgin, publicaron este libro, Phenylethylamines I Have Known and Loved, digamos que pues fue un libro que no estuvo exento de polémica en su momento. Básicamente, en el libro contaban historias, en una primera parte como autobiográficas de sus experiencias con diferentes sustancias de este grupo químico, y en una segunda parte o en un segundo tomo, también como que listaban casi 200 derivados de las feniletilaminas con su estructura química y varios de ellos incluso con la síntesis y las indicaciones, entre comillas, para sintetizarlas. Entonces, pues, ciertamente un libro que nombraba todos sus derivados químicos y prácticamente daba la receta para sintetizarlos, pues tuvo algo de polémica alrededor. Originalmente era muy de nicho, como sus lectores eran sobre todo estas personas que se autodenominan psiconautas, básicamente aquellas que experimentan con distintas sustancias e incluso varias de ellas pues argumentan que el uso de estas drogas psicodélicas tiene beneficios psicológicos o espirituales, pero con el paso del tiempo pues se fue popularizando y pues de hecho justamente esa popularización fue la que una década después, en el 2001, llevó a que fuera finalmente el 2CB incluido dentro de la Convención en sustancias psicotrópicas, pues al igual que cualquier otra sustancia psicoactiva y que quedó como prohibida. Y ya finalmente, en el 2013, de lo que vamos a recapitular, han empezado a ganar protagonismo nuevos derivados de este grupo del 2C, particularmente, como decía José, el Emboom, que pues tiene unas características particulares, es más psicodélico que las otras, asimismo es más peligroso. Hay reportes que ya hablan de efectos adversos e incluso muertes asociadas directamente al Emboom, cosa que con el 2CB aún no está del todo tan claro si tiene esa posibilidad de ser mortal incluso de entrada. En cambio, el Emboom sí. Entonces, digamos que esos cambios y digamos, esas evoluciones en el patrón de las sustancias que se sintetizan y se comercializan, es importante que las conozcamos por los riesgos que representan. Si quieres, darle a la siguiente, José, por favor. Listo, un poco de la epidemiología, pues como les decía, el 2CB hace parte de las llamadas nuevas sustancias psicoactivas o drogas emergentes. Esto muy entre comillas porque, pues, miren ustedes que la droga lleva ya varias décadas en el mercado desde que fue sintetizada. Sin embargo, pues se entiende dentro de este grupo como para poder abordarla de forma práctica. Dentro del mismo grupo en el que se encuentran las otras feniletilaminas, por ejemplo, las catinonas, los cannabinoides sintéticos y otras sustancias emergentes, también algunos inhalantes, están dentro de esta categoría. Entonces, digamos que la prevalencia es un poco variable, sin duda varía en función de la región. En distintas encuestas y distintos estudios en Europa, se determinó que entre el 8 y el 21% de los adultos jóvenes en Europa usó alguna vez en la vida feniletilaminas o alguno de sus derivados. Particularmente en población colombiana está un estudio de consumo de drogas emergentes que se realizó en la ciudad de Medellín en el año 2013, en el que encontraron que dentro de las drogas emergentes, las drogas de síntesis como las feniletilaminas eran las segundas más frecuentes. Lógicamente estos datos hay que tomarlos con pinzas, primero porque no es una muestra demasiado grande, pero segundo porque este estudio fue realizado en adultos jóvenes que eran consumidores recurrentes o recreativos o ya de forma más seguida,
de sustancias psicoactivas. Entonces, obviamente esos números son mucho más altos que los de la población general, pero pues para tenerlo en cuenta, dentro de estos jóvenes que consumían sustancias o drogas psicoactivas de forma recreacional, la prevalencia a lo largo de la vida era del 96%. Es decir, que casi que todas las personas que consumían sustancias con cierta regularidad, al menos una vez en la vida, habían probado el 2CB. En el último año, dentro de este grupo, la prevalencia había sido de 44%. Ya específicamente dentro del 2CB, hay ciertos círculos que representan mayores posibilidades de consumo, sin que esto signifique que no pueda haber consumidores pues fuera de ello, obviamente sí los hay, pero por ejemplo, como decíamos, personas jóvenes, usualmente se habla por debajo de 30 años, por ejemplo, en contextos como fiestas, como bares, discotecas, eventos tecno, electrónicas, conciertos, o por ejemplo, acá como nos citan, visitantes de clubes nocturnos que variaba su prevalencia de consumo entre el 10 al 13%, al menos una vez en la vida habían probado el 2CB. También la segunda modalidad o el segundo espacio más frecuente de consumo es clásicamente en apartamentos o en casas, dígase como en círculos de amigos, como el reunirse con amigos a parchar para poder consumir esa sustancia, por decirlo de esta forma, también es como el contexto más frecuente, para que lo tengamos en cuenta. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿por qué debería preocuparnos? Digamos que aquí en este esquema se resume muy puntualmente las preocupaciones que existen en torno a esto. En primer lugar, es que hay un bajo riesgo percibido por las personas. Esto significa que piensan que no es una sustancia demasiado dañina o que al menos es menos dañina respecto a otras que son más fuertes o que están más estigmatizadas en la sociedad. Entonces piensan que no es tan grave consumidas o que no tiene tanto riesgo para su salud, sobre todo porque además se coadministra muy frecuentemente con otras sustancias, que esto es algo que aumenta de forma significativa el riesgo. Imaginen, pues, particularmente en el contexto colombiano, donde se consume el 2CB o lo que sea que se haga llamar 2CB, ya vamos a hablar un poco de eso. Es muy en el contexto de fiestas, como decíamos, o incluso después de las fiestas, o sea, en los after, cuando las personas se van a rematar en un amanecedero o cosas por el estilo. Entonces, en este tipo de contextos es altamente probable que la persona ya mínimo haya consumido alcohol, probablemente esté bastante alcoholizada en el momento en el que consume la sustancia y no se nos haga raro y no ocurre para nada, no es para nada infrecuente que adicional a eso se haya mandado uno o dos pases de cocaína durante la noche, tal vez haya tomado media o una pil, como las llaman. Entonces, digamos que esa coadministración con otras sustancias, que es muy frecuente, aumenta de forma significativa el riesgo. Tercero, el uso de adulterantes y de drogas suplantadoras. Como les decía, esto lo discutiremos un poco más en detalle más adelante. Muy, muy riesgoso también, y pues eso es algo que aumenta la preocupación. Cuarto, el amplio subregistro y la falta de información que existe, en general muy pocos datos, particularmente en nuestra población colombiana o en población latinoamericana, y en general ese subregistro, que puede ser por varias razones, puede ser que las personas no lo reporten en las encuestas, porque les da pena o algo por el estilo, pero además de eso, porque es una droga que es de bastante difícil detección, es decir, las pruebas en sangre usualmente no van a salir o no van a tener nada en absoluto. En algunos estudios experimentales se puede encontrar el 2CB o alguno de esos metabolitos en orina, pero no existe una prueba de laboratorio pues que esté disponible realmente para poder encontrarla, por más de que incluso estando en ciudades importantes, principales, en hospitales de alto nivel, dentro de los paneles de drogas, ya sean pruebas quali o cuantitativas, no está el 2CB. Entonces, pues va a ser bastante difícil identificarlas y además los efectos son poco estudiados. A pesar de tener tantas décadas en el mercado, aún seguimos sin tener tanta claridad sobre qué causa en el cuerpo, tanto desde el punto de vista fisiopatológico, pero sobre todo sobre las repercusiones clínicas. Es decir, sabemos que tiene algunos síntomas que ya vamos a detallar, pero sigue habiendo una ambigüedad en la literatura y en ese sentido, pues, esa falta de información y esa falta de estudios repercute en todo lo demás que ya estamos mencionando. Si quieres, dale. Listo. Por la parte farmacológica o toxicológica más bien, en cuanto a la toxicocinética, la mayoría de estudios han sido hechos en ratones y precisamente como él menciona, tenemos un problema, es que los datos, no tenemos realmente datos muy certeros ni nada en humanos, por ejemplo. Entonces hay datos muy variables como es la vida media. Hay artículos que mencionan una vida media de 1 hora, otros hasta 48 horas, la cual sería más congruente con los efectos residuales que voy a mencionar más adelante. Sin embargo, pues esto es muy variable y pues como les digo, no hay una certeza sobre este tema, así que es difícil realmente dar información precisa. En cuanto a su absorción, por vía oral es bastante buena, tiene un pico plasmático alrededor de 1 hora y alcanza niveles más o menos de 1 miligramo por litro en sangre a dosis usuales.
Acá la cosa es que, pues, una dosis usual, por ejemplo, en estudios lo comparan con ratas que llega a unas concentraciones de hasta 2 miligramos por litro cuando administran 50 miligramos por kilo, cosa que es una dosis exagerada comparada en humanos, que el equivalente en humanos por superficie corporal dicen que puede ser de 8 miligramos por kilo, pero la dosis que se usa efectivamente en humanos está cerca de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo, o más o menos de 4 a 30 miligramos en total. El volumen de distribución es de 16 litros por kilogramo y se va a concentrar principalmente en sistema nervioso central y tejido pulmonar. Y esta va a ser eliminada por vía renal con una depuración de 9,8 litros por hora. Y acá también se van a eliminar sus metabolitos, la mayoría, todos son inactivos, y más o menos 6 a 9 metabolitos llegan a reportar en la literatura, y esta es metabolizada en el hígado por la enzima CYP2D6, pero principalmente es metabolizado por la MAO-A y la MAO-B, teniendo la enzima hepática en un plano secundario, pero tampoco para ignorarlo. En cuanto a la toxicodinámica, esta actúa por medio de un agonismo parcial sobre receptores 5-HT2A principalmente, así como también agonismo parcial en los B y C. Este es el receptor que le va a conferir pues, su principal efecto, que es el alucinógeno, así como otros efectos serotoninérgicos que vamos a mencionar. Pero también está el agonismo a receptores alfa 1 y también se ha reportado que pues, tiene un efecto inhibiendo la recaptación de receptores de dopamina, de la recaptación también de serotonina y de noradrenalina. Sin embargo, hay un debate en si en verdad estos efectos se ven en humanos, pues en vivo, porque realmente se ven unas concentraciones mucho más altas de las que puede alcanzar la sustancia en una administración pues a dosis habituales, por lo cual se considera que realmente no tiene estos efectos, pero sí se ven en cuanto a los síntomas muchos efectos simpático-miméticos, como ya voy a mencionar, por lo cual eso también podríamos decir que está un poco en duda y eso se refiere, pues lo refieren en los artículos como unos efectos amphetamine-like y mescaline-like, haciendo referencia a la parte estimulante y al efecto ya alucinógeno de esta sustancia. Por otra parte, tenemos que este inicia su acción más o menos entre pues, minutos y una hora, eh, variando también dependiendo de la persona. De hecho, se habla mucho de que hay una sensibilidad tanto a la intensidad de los efectos como a la dosis y al tiempo entre individuos y que además de también responde directamente a la dosis que se administre. La duración de los efectos va a ser entre 4 y 8 horas, con casos que se pueden extender hasta las 10 horas. Y la dosis habitual, como mencioné, es de 4 a 30 miligramos y se va a clasificar en dosis baja, media o alta, si es menor a 10 miligramos, media si es de 10 a 20 y altas mayores a 20. Y esto es importante principalmente porque según esta misma clasificación, o más bien esta clasificación se da según los efectos que se pueden ver según estas dosis, aunque como ya mencioné, esto no es del todo en una relación directa y se pueden ver diferentes efectos a diferentes dosis, no siempre con las dosis más altas los más intensos. En la dosis baja podemos encontrar principalmente euforia, hipersensibilidad táctil, visual, auditiva y olfativa y el efecto estimulante o amphetamine-like, que vamos a notar mucho en el estado de ánimo de la persona y pues en su comportamiento, así como otros síntomas que ya mencionaré. En la dosis media vamos a tener ya ilusiones o alucinaciones, principalmente visuales, seguidas de las auditivas y otras, como pueden ser las táctiles o olfativas, predominando principalmente, como ya dije, visuales y auditivas. Son las que más se reportan y ahorita pues vamos a hacer un énfasis en eso. Con dosis altas vamos a tener que ya sea una mayor intensidad de las experiencias pues, de los síntomas psicóticos y se pueden presentar muchos síntomas de ansiedad y simpático-miméticos. Además es importante que dentro de los síntomas podemos tener amnesia y consecuentemente durante los síntomas residuales que se van a presentar hasta las 48 horas posteriores a la ingesta,
vamos a tener flashbacks asociados a eso mismo de la amnesia y insomnio. Y como venía mencionando, los efectos van a ir aumentando con la dosis, pero también según la persona como tal. En cuanto a efectos adversos, otros que podemos observar, lo más frecuente van a ser los gastrointestinales, como náuseas, emesis y deshidratación, los simpaticomiméticos, como hipertensión, taquicardia, diaforesis, y también podemos observar frecuentemente taquipnea, ansiedad, alteraciones en la concentración, confusión. Se ha reportado, aunque no es tan frecuente y realmente no se conoce una frecuencia, el delirium hiperactivo y también temblores o en general síntomas musculares, como también vamos a tener entre unos más graves y un poco menos frecuentes, rigidez muscular y rhabdomiólisis, la cual consecuentemente puede llevarnos a una afectación de la función renal. También podemos ver acidosis láctica, taquiarritmias, principalmente vamos a ver prolongación del QT, dolor torácico, ataques de pánico, agitación psicomotora y convulsiones. Y como mencionaba mi compañero, se ha mencionado que este tiene un potencial letal. Sin embargo, realmente los casos de muerte por TUCV son muy raros. No está estadificado pues qué tan frecuente es la probabilidad o la relación con la dosis. En cuanto a eso, no hay datos, pero sí puede llegar a suceder. En cuanto a la frecuencia de estas complicaciones o estos efectos indeseables, los principales, como venía mencionando, van a ser los simpático-miméticos. Ahí tenemos un estudio. En este estudio, realmente revisando en múltiples plataformas como NSBI o pues PubMed, hay muy pocos artículos o literatura en general que logre recoger un buen grupo de pacientes para identificar la frecuencia de diferentes efectos. En este lograron encontrar 59 pacientes que voluntariamente consumieron la sustancia, de los cuales 32 pudieron seguir en seguimiento. Y de estos, acá vemos a la izquierda la cantidad y a la derecha el porcentaje de los efectos que presentaron. Entre estos podemos ver que la mayoría, pues la gran parte presentó taquicardia, hipertensión, palpitaciones, dolor torácico y un porcentaje nada despreciable del 13%, a pesar de que no sea una muestra tan significativa que, digamos, presentó prolongación del QT, cosa que pues siendo, pues es algo con mucho riesgo, y aunque no sea un porcentaje tan elevado, un 13% para las posibles complicaciones que puede llevar esto, en especial en un consumo de otras sustancias o combinado, es muy importante. Dentro de los síntomas neuropsiquiátricos, lo más frecuente que vamos a tener son, en general, efectos musculares, como ya mencioné. Podemos ver que la rhabdomiólisis, así como la prolongación del QT, también se encontró una prevalencia del 13% en esta muestra. También se puede ver mucha hipertermia, efectos musculares como temblores o espasmos. La agitación o agresión o agitación psicomotora en esta muestra fue de 22 pacientes, corresponde al 69%, lo que es muy frecuente y pues puede también llevar un riesgo para las personas tanto que consumen la sustancia como otros. Además de la ansiedad, confusión, alucinaciones, mareos y varios síntomas que pues en general podemos ver esta sustancia pues puede presentar que seguramente no serían agradables para una persona que lo consuma y pues pueden llevar a otros riesgos, tanto para esa persona como los que lo rodean, tanto por la agresión como por la parte de la confusión, la posibilidad de llegar al delirium hiperactivo y los riesgos para el mismo consumidor. Vale, listo. Entonces, digamos en el estudio anterior que José nos compartía, es importante pues compararlo con otro tipo de hallazgos, sobre todo pues considerando que este estudio era particularmente con información recolectada del Centro de Referencia de Toxicología de los Países Bajos, algo similar a cómo funciona la línea de toxicología acá en Colombia, en donde pues los médicos que tengan dudas sobre cómo tratar a cierto paciente que esté intoxicado pueden comunicarse a ella. Pues esto de entrada nos habla de que el estudio anterior tenía que ver con el reporte y las manifestaciones de eventos adversos en pacientes que consultaron al hospital en primera instancia. Entonces la pregunta es,
cómo se manifiestan o cuáles son los efectos que tiene la sustancia en todas las otras personas que no llegan a consultar. Es decir, que no tienen todos estos efectos, digamos, indeseables con el consumo, sino cuál es el efecto esperable, digamos, en las personas que o no consumieran dosis tan altas o que no tenían un umbral tan bajo para presentarlas, por ejemplo, porque también hay mucha variabilidad interindividual. Entonces veamos un poco cómo lucen esas personas y aquí hay un estudio como bastante bonito al respecto, un grupo en Barcelona en el 2018, en el que hicieron un estudio observacional no controlado, o sea, pues lógicamente no tiene un grupo de placebo o de control, es un estudio observacional con 16 usuarios experimentados de drogas que eran saludables, que se autoadministraron una dosis oral de 2CB. Ellos podían elegir la dosis de su preferencia de 10, 15 o 20 miligramos en un entorno analogable a las situaciones de consumo recreativo usual. ¿Qué es esto? Entonces estaban en un espacio cómodo, en una casa, en donde tenían música, estaban departiendo con amigos, juegos de mesa, digamos como el contexto en el que usualmente consumirían la sustancia para evaluar primero cómo se comportaba la droga en variables hemodinámicas como la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Segundo, cómo era, por decirlo así, la cinética de la sustancia, particularmente en muestras de saliva, que fueron las que tomaron. Y en tercer lugar, pues cuáles eran los síntomas subjetivos que reportaban los participantes. Entonces, acá en el gráfico de abajo vemos cómo se comportó la concentración del 2CB en saliva. Como les digo, a la primera se tomaron muestras seriadas, cada hora hasta las 4 horas y luego a las 6 horas. Entonces, a la primera hora se dio el pico más alto de concentraciones que se mantuvo casi que estable entre la primera y la segunda hora. Nos habla de que el pico de concentración se podría pensar que ocurre justamente entre la primera y segunda hora después de la ingesta. Posterior a esto empezó a descender y sobre las 6 horas se estabilizó en un nivel bastante bajo, pero aún detectable en las pruebas hasta 24 horas o incluso más de 24 horas. Insisto, esto era en saliva. Entonces, pues, esto nos habla un poco de cómo se comporta la sustancia usualmente en el cuerpo y lo que hablaba José al comienzo, que usualmente los efectos tienden a durar clásicamente entre 6 y 8 horas en promedio. Justamente se confirma por esto mismo que está acá y se correlaciona con los hallazgos de frecuencia cardíaca y de tensión arterial, que de nuevo subieron hacia la primera hora, donde se alcanza el pico de concentración, se mantuvieron altos hacia la segunda hora y después de la tercera a cuarta hora empezaron a descender. Noten, por ejemplo, la frecuencia cardíaca ya en la cuarta hora bajó de forma marcada y hacia la sexta hora estaba casi que en el valor basal. Entonces eso nos habla de cómo se comporta la droga y los efectos básicos sobre los signos vitales que tiene en un consumo normal, en un consumo de un paciente que no se complicó, que no tuvo efectos adversos, que no se mal viajó, que no le pasó nada malo, simplemente consumió la sustancia. Y que a efectos subjetivos se referían los pacientes básicamente en 3 áreas dentro de los cuestionarios que se aplicaron. Primero, dentro de la euforia, entonces manifestaban sentirse a gusto, sentirse estimulados, sentirse activos, con más energía, sentirse como high. En últimas, me disculparán el término, estar trabado, estar arriba, emocionalmente, como en términos de euforia, ¿no? Segunda, cambio como en segunda área con cambio importante, cambios en las percepciones, particularmente en las percepciones de distancias, colores, figuras, luces y sombras. Y tercero, cambios en las sensaciones corporales, es decir, que el cuerpo se sentía diferente, el tacto era diferente, el entorno se sentía diferente, el ambiente y la relación con el entorno eran como los cambios principales. Y hubo efectos alucinógenos leves, como decía José, ilusiones, alucinaciones, sobre todo visuales, leves en 5 de los sujetos que participaron en el estudio. Entonces eso como que se corresponde bastante con lo que se escribe de forma teórica. Si quieres dar a la siguiente. Y acá en este segundo estudio, también realizado por el mismo grupo un par de años antes, aquí se centraron sobre todo en los efectos de la sustancia en las emociones de los participantes. Entonces fue una situación parecida con 20 usuarios recreacionales de 2CB que eran saludables en un espacio analogable a sus situaciones de consumo tradicionales, quienes autoadministraron una dosis, esta vez era de 20 miligramos vía oral. Noten que igual las dosis siempre fueron leves a moderadas, igual que en el estudio anterior, y evaluaron mediante diferentes cuestionarios, que pues no vamos a detallar, pero diferentes cuestionarios, como los efectos en los que ocurría. Están señalados los que tuvieron como una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos en ese, digamos, en ese aspecto de la escala, en la línea de base y en el pico de efecto. Y se notó, si ustedes se dan cuenta los que están encerrados, un aumento en la sensación de felicidad, un aumento en la emocionalidad del discurso de las personas, pues esto lo percibían las personas con las que están interactuando, y una disminución en los sentimientos de enojo o de ira. En ese sentido, pues ahí está como
los resultados que predominaron. Predominio de efectos subjetivos positivos con disminución del enojo, un aumento en la reactividad a estímulos emocionales negativos. Esto se relaciona mucho también con el aumento del contenido emocional en el discurso, lo que nos habla de que las personas bajo el efecto de la sustancia tienden a estar más sensibles o más emocionales o a sentir con mayor intensidad ciertas emociones. Y la sensación de euforia y bienestar en términos generales. Esto nos permite confirmar lo que teóricamente se ha planteado, y es que se trata de una droga empatógena enactógena, como mencionábamos en la introducción, es decir, una droga que mediante, por ejemplo, estimulación del pensamiento creativo, por ejemplo, facilitar la introspección o la conexión emocional y la empatía, justamente de ahí el nombre, la empatía con los otros individuos, hace que las personas sean como más sentimentales o más emocionales en términos de expresar amor, de expresar afecto, amistad, de disminuir el enojo, de sentirse más felices, de sentirse más a gusto, ¿no? Los efectos subjetivos positivos. Y adicional a eso también tiene propiedades estimulantes, como veíamos, aumentaba frecuencia cardíaca, aumentaba tensión arterial, las personas se sentían activas, y también tiene algunas propiedades o efectos psicodélicos, por cuanto que también puede inducir cambios en la percepción. Entonces, digamos que tiene esos tres elementos la sustancia. Si quieres, dale, la siguiente. Listo. Como hemos mencionado, vamos a hacer una pequeña comparación también con el BOM. En este, por ejemplo, para el que es el 25B-NBOME, el que es derivado directamente del 2CB, vamos a tener que la diferencia en su mecanismo de acción es que este tiene una afinidad 10 veces mayor por el receptor 5HT2A, aunque menor por el B y el C. No tiene actividad sobre la recaptación de serotonina, noradrenalina ni dopamina. Y este, a diferencia del 2CB, va a tener un metabolismo principalmente hepático de primer paso por CYPs 1 a 2, 3 a 4, 2B6, 2D6, 12-9 y 12-19 con metabolitos activos, a diferencia del 2CB. Entonces, en este caso, de hecho, la principal acción la podrían estar realizando los metabolitos más que la sustancia en sí. Y en todo el grupo en general se comportan estas sustancias de esta manera, con una afinidad mucho mayor por el 5HT2A, por lo que va a cambiar un poco más que todo es la intensidad de sus efectos. Entonces, básicamente va a tener un poco una clínica, puede tener una clínica muy similar, pero va a ser mucho más alucinógeno, las dosis van a ser mucho más bajas. En este cuadro recopilamos las dosis de las diferentes sustancias que integran este grupo, que varían un poco entre sí, pero lo más importante aquí es notar la diferencia entre que estos ya no están en miligramos, sino en microgramos, y se van a aplicar, como he mencionado, principalmente de forma sublingual, que es por la razón por la que se intenta suplantar el LSD con esta misma sustancia. Va a tener una duración de sus efectos mucho mayor, llegando hasta las 12 horas, y con los efectos residuales de una duración muy variable entre cada sustancia. El peligro principalmente es, como dijo mi compañero, se asocian más frecuentemente a muertes y a complicaciones por su potencia. Listo, entonces como para puntualizar y aquí con una imagen muy colorida y muy descriptiva para considerar particularmente en el asunto del embón, digamos que lo que suele ser más preocupante o lo que a veces nos asusta un poco más es que funciona como una sustancia suplantadora y muchas veces se utiliza de esta forma. ¿Qué significa esto? Pues que los dealers la hacen pasar por LSD, de ahí que el dibujo sea justamente estos cartoncitos coloridos, y las personas no saben lo que están consumiendo, de ahí que puedan consumir una dosis inapropiada o no saber manejar los efectos porque no es la sustancia que esperaban. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo las personas pueden identificarlo? Clásicamente se describe que el embón tiene un sabor amargo o metálico digamos, al gusto en la lengua, en la boca, justamente como se pone sublingual usualmente el cartoncito, pues las personas sienten este sabor que no debería sentirse con el LSD, o al menos no usualmente. Misma historia, hay una sensación de adormecimiento en la lengua y en la boca que puede durar unos minutos, pues que después pasa, pero que con el LSD tampoco ocurría. Entonces las personas clásicamente, cuando esto les sucede, van a decir que el ácido o que el cartón les salió anfetoso. No están demasiado lejos de la realidad. Básicamente lo que están diciendo es que le salió el cartoncito que no era LSD, sino otra sustancia químicamente distinta y que ya vimos es mucho más psicodélica que el 2CB por esta altísima afinidad por los receptores 5HT2A y que tiene ya más peligros descritos. Si quieres, darle a la siguiente.
Entonces, en últimas, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, ya las vimos como globalmente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que posiblemente lleva a un paciente a consultar? Ya vimos todas las posibles complicaciones. Digamos que no es raro que un paciente que haya consumido esta sustancia llegue al servicio de urgencias en un estado de psicosis, es decir, un paciente que tenga pues desconexión con el medio o que se esté relacionando y que interactúe con el medio de forma anormal, porque tiene pensamiento desorganizado, porque tiene lenguaje y porque tiene conducta motora desorganizada. Entonces pueden tener un montón de síntomas pues, asociados a la psicosis, desde movimientos estereotipados, pasando por discurso con ideas laxas o con asociación laxa de ideas, o pueden tener lo contrario, pueden tener, pues estar retraídos, pueden estar muy aprensivos del medio, pueden tener ideas delirantes de persecución, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esas manifestaciones de la psicosis son importantísimas de tenerlas en cuenta. También pueden presentarse con toxidromes, tanto serotoninérgico como simpático mimético, pues justamente porque ambas posibilidades están. Recuerden que estos toxidromes tienen unas manifestaciones en común, entonces tienden a aumentar las variables vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, tal vez también frecuencia respiratoria. Ambas usualmente el paciente va a estar midriático. Ambas pueden tener enrojecimiento facial, pueden tener algo de sudoración, pero hay algunas diferencias sutiles entre estos. Por ejemplo, el síndrome serotoninérgico, adicional a eso, suelen tener, por ejemplo, hiperreflexia, clonus, tienen más riesgo de convulsionar, usualmente tienen movimientos o ruidos intestinales aumentados. Es como que estas pistas nos pueden dirigir hacia uno o hacia el otro. También hacen más hipertermias a veces que los simpático-miméticos, aunque pues, pueden estar en ambos. Entonces, digamos que esas pistas nos permiten enfocarlos hacia unos y hacia otros. Igual recuerden ustedes que la idea de los toxidromes es que funcionen como diagnósticos operativos en urgencias. ¿Qué significa esto? Que nos permiten abordar a nuestro paciente para ir enfocándolo en, primero, qué puede necesitar, cuáles son las posibles complicaciones que puede tener e ir pensando la posible etiología, pero no es para nada un diagnóstico definitivo ni mucho menos taxativo, es decir, muchas veces los síntomas pueden estar superpuestos o puede que el paciente no esté en absoluto en ninguno de los dos toxidromes, eso también es posible, pero tengámoslo en cuenta para saber cómo enfocarlo desde la clínica. Si quieres darle la siguiente. Y esta es una diapositiva que está con letra grande y con otro color distinto porque es un mensaje importantísimo que nos llevemos de esta charla. En nuestro contexto, en la situación en Colombia, el TUSI no es TUSIBI. Casi nunca es TUSIBI realmente. Eso no es algo que sea una noticia nueva, es algo que sabemos desde hace bastante rato. Esta alerta del sistema de alertas tempranas del Observatorio de Drogas en Colombia encontró en el 2013 que había un aumento significativo de una nueva sustancia en aquel entonces, nueva en ese momento, que estaba circulando en el país y hicieron unos exámenes pues, químicos en unas incautaciones que hicieron en el Valle del Cauca entre abril, mayo del 2013 y adicional con varias muestras que tomaron de la droga que se estaba comercializando, que estaba en el mercado en Bogotá y se dieron cuenta que tenía bastantes cosas, no tenía TUSIBI, tenía principalmente ketamina, otras sustancias que no fueron del todo identificadas por las pruebas rápidas, pero el caso es que tenía un montón de cosas que no eran TUSIBI realmente. Entonces, ¿cómo fue que ocurrió esto? Si quieres darle la siguiente. Vamos a comprender un poco el origen de este fenómeno del TUSI, entendido como este polvito rosado que es de todo menos TUSIBI, que es lo que usualmente se consigue en Colombia, y por qué no funciona o por qué no es tan fácil enfocarlo de esa manera. Aquí están estos datos, este par de diapositivas vienen de la iniciativa Échele Cabeza, ellos son pues una ONG sin ánimo de lucro que está enfocada en programas de disminución o de mitigación del riesgo. ¿Qué significa esto? Básicamente son estrategias para que las personas que de forma consciente y de forma informada deciden consumir drogas de forma recreativa o experimental o lo que sea, pues tengan primero conocimiento de qué sustancias están consumiendo, segundo, cuáles son los efectos que tiene sobre su cuerpo, los efectos esperables y los posibles efectos adversos, y en ese sentido puedan evitar los daños y las complicaciones que existen sobre su salud o sobre su cuerpo, en últimas, mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, en este reporte que hacían sobre el TUSIBI, mencionaban que el consumo y pues desafortunadamente al mismo tiempo el adulteramiento de la sustancia empezó a versificarse en Colombia alrededor del año 2012 y tuvo múltiples razones. Una cosa que pasó es que la propia Policía Nacional lo bautizó de forma errónea como la cocaína rosada. Digamos que ese tipo de declaraciones que a veces se hacen a los medios cuando hay una incautación importante, pues básicamente era un polvo de estas características como vemos en la foto, de color rosado, pues fue muy práctico llamarlo de esta manera. Pero tenemos que analizar esto porque a veces termina siendo un arma de doble filo, porque en el esfuerzo de presentar a la comunidad y de informar que habían encontrado esta nueva sustancia, al mismo tiempo terminaron despertando curiosidad por la misma. Las personas que no sabían que estaba, terminaron intrigadas por este cuento de la cocaína rosada,
Más aún porque por las mismas fechas salió un reportaje en la revista Semana, que recuerden es una de las revistas de mayor circulación en el país, que describía este fenómeno nuevo del 2CV como, entre comillas, la traba de la élite y la droga sintética de moda en la rumba bogotana, cuyos clientes son modelos, reinas, actores y políticos. Está entre comillas porque es textualmente lo que decía el artículo de la revista Semana. Entonces creo que eso también abre una oportunidad importante de reflexionar sobre cómo la medicina no puede estar aislada de las dinámicas y de los fenómenos sociales en las cuales necesariamente tiene lugar nuestra práctica. Es decir, este tipo de reportajes terminan, digamos, en cierta forma dándole un halo de élite y de es muy cool esta droga y hizo que mucha gente se interesara al respecto. Y cuando comprendemos el origen de esos fenómenos, pues nos podemos empezar a preguntar cómo fue que se convirtió en un problema de salud pública como prácticamente lo puede ser en la actualidad. Entonces, definitivamente, este tipo de actuaciones de los medios, este tipo de información que sale en los medios de comunicación, tenemos que conocerla y sobre todo manejarla con mucho cuidado para abordar adecuadamente esos problemas. Si quieres darle la siguiente. Entonces, después de que ocurrió eso, pues en esos años, la iniciativa de Échele Cabeza hizo pues análisis. Las drogas, ellos básicamente en aquel entonces operaban mucho en eventos, fundamentalmente. Entonces, en grandes conciertos, tipo el Stereo Picnic o el Nem Tatacoa, o en eventos de tecno y electrónica, pues ellos montaban su carpita, su lugar en el concierto para que las personas fueran a, primero, tener información y enseñarles y, digamos, darles pedagogía sobre el tipo de sustancia que estaban consumiendo, pero además hacerles pruebas a las drogas que las personas tenían. Entonces, tipo, si yo estaba en un Baum Fest, en un concierto de electrónica, en un evento, y había comprado una pastilla que se decía éxtasis, pues yo iba al puesto de ellos y ellos hacían la prueba para verificar que lo que efectivamente estaba consumiendo era éxtasis. Dentro de esos análisis que hicieron, tanto en eventos como pues en su sede acá en Bogotá, encontraron que en el mercado colombiano casi nunca se encuentra puro el 2CV. Análisis que hicieron entre 2013 y 2018 mostraron que el 95% de las muestras analizadas no eran 2CV, o al menos no eran 2CV solo, pero en general no eran 2CV. ¿Qué cosas sí eran el 2CV? Lo que ya sabíamos desde el reporte anterior, ketamina, también tenían trazas o tenían rastros de diferentes sustancias, MDMA, anilinas, metilsalicilato, anfetaminas, otros diluyentes, y en menores y con menor frecuencia encontraron también catinonas, metanfetaminas, otras nuevas sustancias de abuso, e incluso encontraron también con bastante frecuencia cafeína y en algunas sildenafilo. Noten ustedes cómo entonces este polvo rosado que venden como Tusi en Colombia es de todo menos Tusi, y justamente de ahí es importante conocerlo también porque el paciente cuando va a llegar, por ejemplo, después de haber consumido esto, puede tener múltiples síntomas y múltiples manifestaciones que no encajarían dentro del cuadro tradicional del verdadero 2CV, pues porque tiene esta otra cantidad de sustancias, ¿no? Como les decía, inicialmente fue una droga que estaba mucho en círculos sociales privilegiados, o sea, personas con alto poder adquisitivo, porque era bastante escasa y era de un precio bastante alto, y en el nicho de las fiestas electrónicas. Pero aproximadamente desde 2016 hasta acá se ha venido popularizando bastante más, cada vez en escenas, digamos, como más mainstream y cada vez de menos élite, porque los precios han bajado bastante, pero lógicamente entre más bajo el precio, más adulterada está la sustancia. Así que esto pues abre un montón de riesgos sobre lo que las personas están consumiendo y es importante que los conozcamos. Si quieres darle la siguiente. Entonces, ellos sacan como anualmente este tipo de informes a la ciudadanía en general y pues específicamente para las personas que quieran saber eso, esas alertas psicoactivas. La del 2020 pues mostraban los análisis del 2019 de las sustancias que hicieron y encontraron que de las sustancias que al menos les llegaron a ellos a su centro durante el 2019, todas tenían algún grado, alguna dosis o alguna concentración de ketamina, que sabemos es un anestésico disociativo que pues sí puede también tener efectos activadores tipo frecuencia cardíaca, tensión arterial y demás, pero que sin duda tiene también otras alteraciones y que pues en dosis altas podría ser bastante más peligroso. Además, la mitad de ellas tenían cafeína, entonces como que a grandes rasgos casi que el TUSI convencional que encontramos por ahí en la calle, mínimo tendrá ketamina y cafeína en la mayoría de los casos, más todo el revuelto de sustancias que vimos adicionales en la diapositiva anterior. Si quieres darle la siguiente. Y entonces, ya para terminar, ¿qué hacer entonces con el paciente que llega con una sobredosis de 2CV o que refirió haber consumido 2CV en el momento? El primer mensaje, y es el que está acá en letra cursiva a la izquierda y que hemos dicho hasta el cansancio en múltiples charlas en nuestro grupo, no se trata al tóxico, se trata al paciente. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a darle manejo es al paciente que llega a urgencias, no necesariamente a la sustancia que consumió. Y eso es particularmente importante en este caso porque noten que en la mayoría de las veces ni siquiera vamos a poder identificar adecuadamente cuál es el tóxico o no vamos a saber a ciencia cierta qué fue lo que consumió. Entonces, en ese sentido, lo importante es las manifestaciones clínicas del paciente, lo que él refiere y cómo los abordamos.
El abordaje inicial, como todo paciente en urgencias, y particularmente en toxicología, siempre el ABCD completo, garantizar que el paciente esté estable. Antes de poder tratar a mi paciente, tengo que asegurarme de tener paciente, lo que significa tengo que estabilizarlo para que no se complique y no se deteriore y no termine muerto. Entonces, el ABCD es muy importante para identificar esos factores de inestabilidad. Entonces, mirar si la vía aérea funciona, está permeable, es sostenible, mirar el patrón respiratorio, auscultar al paciente, mirar cómo está el nivel circulatorio, cómo está la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la perfusión periférica, mirar el déficit, si hay algún tipo de déficit neurológico, mirar si hay algún tipo de focalización. Eso es importante porque pueden haber, incluso se han descrito ACVs, o por ejemplo, en el contexto del consumo de sustancias, no es extraño que el paciente también tenga algún tipo de trauma, entonces puede llegar también con eso, importantísimo. Y la E, pues obviamente todas las exposiciones y mirarlas adecuadamente, incluso examinar bien al paciente. La historia clínica siempre tiene que ser muy detallada, muy completa, al mismo tiempo que ágil, buscando identificar cuál fue la sustancia, la dosis, hace cuánto la ingirió, pues porque ya sabemos un poco la cinética de la sustancia, y cuál fue la vía de administración. Definitivamente no es lo mismo inhalar una sustancia que inyectársela o que tomarse una pastilla, por ejemplo. Igual esto es posible que no lo logremos identificar a ciencia cierta, no pasa nada, no siempre se va a poder, pero cuando se pueda es importante que hagamos ese esfuerzo por identificarla. Y siempre preguntarse, ¿fue más de una sustancia? Como les decía, el contexto del consumo del TUSI o lo que se hace llamar TUSI en Colombia, usualmente va acompañado de muchas otras sustancias. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos si hay otro consumo, mirar si de pronto el acompañante tiene más información o nosotros mismos considerarlo desde la clínica. La pregunta que les hacía anteriormente, ¿será que mi paciente tiene un toxidrome o no? Puedo clasificarlo de nuevo como un diagnóstico sindromático, el nombre lo dice, como un diagnóstico operacional para enfocar a mi paciente en urgencias. No es algo taxativo, puede que no encaje en ninguno y eso también está bien, o puede que tenga un poquito de serotoninérgico y un poquito de simpático mimético, perfectamente puede ocurrir. Glucometría, de entrada en urgencias, pues no se le niega a nadie, y mucho menos en un paciente que pueda tener alteración del estado de conciencia. Hacer el diagnóstico diferencial es importante. Misma historia, tomar un electrocardiograma pronto. Noten cómo, particularmente en toxicología, el electrocardiograma es casi que otro signo vital, así que tomarlo lo más pronto posible en urgencias puede salvar bastantes vidas. Noten, recuerden que puede incluso haber trazas de cocaína o anfetaminas u otras sustancias simpaticomiméticas que están dentro de este TUSI. Entonces, no sea raro que puede que tenga desde una taquicardia sinusal el paciente, lo cual, pues, bien, a que tenga una taquicardia supraventricular, a que tenga prolongación del QT, que tenga el QRS ensanchado, que tenga incluso signos o hallazgos de isquemia, porque perfectamente pueden hacer vasospasmo coronario. O sea, hay un montón de posibilidades, entonces, sí o sí, hacer ese electrocardiograma. Y el screening de drogas definitivamente viene muy bien. Si está la prueba, ya sea cuantitativa o cualitativa, lo que sea que esté disponible en el servicio en ese momento, va a ser útil porque puede que haya consumido otras sustancias o puede que ese TUSI sea cualquier otra cosa. Entonces necesitamos saber a qué sustancia nos estamos enfrentando. Entonces, la prueba de drogas, útil también tomarla en ese contexto. Y ya los otros paraclínicos, pues estarán guiados sin duda según la necesidad del paciente y del caso específico, es decir, de qué síntomas tiene, de lo que les decía, si el paciente tiene una focalización neurológica o si el paciente tuvo un trauma, pues una neuroimagen puede ser útil. Si el paciente refiere dolor torácico, refiere disnea, refiere otros síntomas cardíacos o palpitaciones, pues de pronto una troponina no vendría mal, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes ya me entienden, digamos, según la clínica y según la necesidad, pues, y el criterio clínico, pues se pueden pedir otras ayudas diagnósticas. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, pues ya en otras charlas en el grupo hemos hablado en detalle de los toxidromes, hemos hablado en detalle del abordaje en urgencias. Los invitamos, por supuesto, a que consulten estas charlas también para profundizar. Acá lo que vamos a hacer es dejarles un par de datos muy puntuales y muy concretos de qué hacer con el paciente que llega al servicio de urgencias, como tips de esto, según las manifestaciones que puede tener. Recuerden, no hay un antídoto, no hay una inyección que le vaya a revertir el TUSIB o el revuelto de anfetamina, cocaína, ketamina que tiene el polvo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es sobre todo un manejo de soporte, manejo sindromático para el paciente. Entonces, si está agitado, si está en delirio hiperactivo, tiene signos o puede tener un vasoespasmo coronario, convulsiones o hipertermia, en todos esos casos las benzodiazepinas son bastante útiles y van a ayudar bastante a manejar al paciente. Además, en la hipertermia, adicional a las benzodiazepinas, pues medios físicos para ayudar a bajar la temperatura de una forma controlada van a ser muy bienvenidos. En la mayoría de los casos, por ejemplo, si el paciente está muy agitado o está convulsionando y con las benzodiazepinas calmamos la convulsión y calmamos la agitación, la hipertermia tiende a mejorar. Pero en caso de que no, pues también apoyarnos de medidas físicas.
Si el paciente está deshidratado, pues darle líquidos endovenosos, siempre preferencia cristaloides, isotónicos. En caso de que estuviera hipoglicémico, no está de más añadirle dextrosa, puede ser útil, o si el paciente no tolera vía oral, por supuesto también. Si el paciente está muy taquicárdico o está hipertenso, pues buscar fármacos que sean vasodilatadores, que sean hipotensores y que disminuyan la frecuencia cardíaca. Particularmente el nifedipino es una buena alternativa para hacerlo. Recuerden que tanto el propio 2CB, incluso asumiendo que es puro, que tiene esos efectos simpático-miméticos, o cualquiera de las otras sustancias que puede tener este sancocho rosado en Colombia, que también tienen muchos efectos simpático-miméticos, tipo la cocaína, tal vez los beta-bloqueadores no sean nuestra primera alternativa. Se ha visto en varios estudios que en los pacientes que están intoxicados con cocaína, darles beta-bloqueadores puede empeorar el efecto del vasoespasmo de la cocaína a nivel coronario. Entonces, no queremos eso definitivamente. Entonces, ante la duda, preferiblemente no tener mucho más reserva con los beta-bloqueadores, tal vez el nifedipino u otros fármacos vasodilatadores pueden ser útiles para manejar esa hipertensión y esa taquicardia. Si el paciente está desaturado, pues darle oxígeno suplementario. Si el paciente tiene una alteración de la conciencia marcada, una depresión del estado neurológico, un Glasgow menor a 8, no protege la vía aérea o hay inminencia de que vaya a perder la vía aérea pronto, pues hay que considerar definitivamente manejos avanzados, incluyendo la intubación orotraqueal. Ahí va a ser importante, dentro de la intubación orotraqueal, qué fármaco vamos a elegir para la inducción dentro de esta secuencia de intubación del paciente. Último tip importante acá para cerrar, y es que los que se recomiendan, al menos en las guías colombianas para los pacientes intoxicados, en el contexto de urgencias para intubarlos, es omidazolam o propofol. Estos dos tienen la característica de que, primero, interactúan menos con los fármacos simpático-miméticos y serotoninérgicos que probablemente están involucrados, o pues con las drogas, pero en segundo lugar, tienen cierto efecto hemodinámico de disminuir frecuencia cardíaca un poco, de disminuir un poco tensión arterial. Entonces, si el paciente está taquicárdico e hipertenso, no le viene nada mal una disminución ahí adicional. Además, el propofol también es neuroprotector, entonces pues puede ser útil. ¿Cuáles no usaríamos? Por ejemplo, el fentanil o en general opioides, porque tenemos el riesgo de bajar el umbral convulsivo, y si tenemos una droga que es serotoninérgica, pues definitivamente el umbral convulsivo ya está bajando por otro lado, entonces no queremos inducirle más convulsiones al paciente por el estilo. Entonces fentanil y en general opioides hay que tenerlos con mucho cuidado en estos contextos. Y definitivamente la otra posibilidad de inducción, el otro agente inductor más o menos usado en urgencias, que es la ketamina, pues para nada en este contexto. Recuerden que la ketamina puede aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial un poco, entonces no queremos empeorarle. Pero segundo y más importante, la mayoría de las personas que consumen o que refieren a haber consumido TUSI en Colombia pudieron haber ingerido algún grado o alguna cantidad de ketamina, así que más ketamina para inducirles puede que no sea la mejor idea. Midazolam o propofol, quedémonos con eso para mensaje para la casa, en términos generales puede funcionar. Pues depende de la disponibilidad en el servicio, por supuesto, pero importante tenerlo en cuenta. Y pues todo lo demás que requiere el paciente para ese manejo sindromático y de soporte, mientras la droga finalmente logra depurarse de acuerdo a la cinética que ya explicamos. Y listo, creo que eso era todo, ¿verdad? Sí, entonces pues muchas gracias a todos por escucharnos, al doctor por acompañarnos. Y pues no sé si tenga algún comentario que hacer o alguien tenga alguna pregunta, las pueden ir escribiendo por el chat o levantar la mano como están haciendo en este momento. Yo quisiera felicitarlos, es una revisión muy completa de un tema en donde no hay mucha literatura, lo dominaron muy bien. Creo que nuestra problemática en Colombia es más el TUSI adulterado que el verdadero Nexus o TUSI-V original. Creo que estamos teniendo un gran problema también con la adulteración del LSD y el embome. Y aparte de los tips que nos daba, no sé si fue José o fue Juan, de el sabor y demás, me gustaría añadir una cosa. El embome puede ser más empatógeno, es decir, la gente le da por ser más amable y tocona, por decirlo así, no sé, abrazadora con el embome que con el LSD normalito. Entonces, ese también puede ser otro tipo. Mm, el problema de Colombia en drogas no solo es el consumo, sino la adulteración. Entonces, eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Pero no, muy bien, los felicito. Vamos a ver qué va surgiendo, ¿vale? Listo, doctor. Acá tenemos a alguien que ya levantó la mano. Listo. Aló, buenas noches, ¿me oyen?
Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, buenas noches. Primero que todo, felicitarlos, súper. Muy buena presentación. La verdad, pues es un tema complicado y la verdad es un tema que ahorita es muy importante. Me preguntaba con respecto a porque hace poco estábamos en un servicio, llegó un paciente X con, pues, efectivamente con una intoxicación, una sobredosis, y él refiere haber tenido, digamos, el consumo de esta sustancia. Mi pregunta es, sabemos que la cocaína, digamos, siendo un simpático mimético, tiene alguna relación con el tema de algo que se llama, digamos, una vasculitis aguda, ¿sí? Que genera una necrosis de miembros inferiores y en algunos casos de miembros superiores. Mi pregunta es, en este caso, ¿hay casos reportados o hay algún estudio que demuestre lo mismo con este tipo de medicamentos, digamos, que también tienen esta acción o no existe? Porque resulta ser que este paciente X había consumido ambas sustancias, tanto cocaína como el famoso TUSI. Entonces mi pregunta es, ¿existe algún o conocen algún tipo de bibliografía que esté relacionada con eso? Es una vasculitis periférica que produce una necrosis y isquemia absoluta y que luego termina en amputación, muy parecida a la enfermedad de Buerger. En ese caso, ¿existe alguna bibliografía al respecto o vieron algo al respecto o no? No sé si me hice entender. Hola, ¿se escucha? Sí. Ok, Sí, el doctor iba a hablar. dale, dale, habla tú y yo complemento porque es que, miren, me voy a meter ahí en la cucharada. La cocaína es un gran vasoconstrictor, ampliamente conocido como gran vasoconstrictor. Tan es así que genera enfermedad coronaria sin tener arterio o arteriosclerosis previa. Entonces, imagínense lo vasoconstrictor que es. El dato no lo tengo por medicina basada en la evidencia, pero no creo que haya una sustancia tan igualmente vasoconstrictora como la cocaína, por lo menos es lo que nos manejamos aquí en Colombia, ¿vale? Uno. Dos, recuerden que la cocaína también es altamente adulterada. Y hay esto yo no sé si ustedes lo han revisado antes o conocen esta sustancia, hay una sustancia que se llama levimazol. El levimazol es el mayor adulterante de la cocaína. Es un garrapaticida de vacas. Es gran hepatotóxico y aumenta la potencial vasoconstrictor de la sustancia de la cocaína. Entonces, no creo no creo en lo que yo sé, que el TUSIBI pueda llegar a ese nivel, pero esto sí es por experiencia clínica, es decir, evidencia Z, pues, ¿sí? Y lo otro es que tenemos que tener en cuenta además los adulterantes. Léanse algo del levimazol y ahí se enteran un poquito del tema. Ya, eso era lo que quería. Sí, no, pues de acuerdo con el doctor, digamos que en lo que pudimos revisar, que de nuevo hay un hueco enorme en la literatura, al menos lo que estaba reportado con el TUSIBI como tal, como el verdadero, parecía muy poco probable ese tipo de eventos así, vasoconstrictores tan severos, pero de nuevo, con el verdadero. Vaya uno a saber que tenía el revuelto del paciente que haya referido el TUSIBI, pero pues considerando el poder vasoconstrictor de la cocaína como bien mencionaba el doctor, pues creo que sería la primera sospecha, ¿no? Es decir, así de entrada, pues sin poder saber mucho al respecto, tal vez si hubo una necrosis severa de miembros inferiores, uno pensaría en primera instancia que se deba a la cocaína o a sus adulterantes que al TUSIBI, aunque, insisto, en lo que encontré no había reportes de eso. Sería interesante mirar si hay más, pero de nuevo falta bastante literatura. Pues sí, hay nada más que agregar. Sinceramente yo tampoco encontré nada, no vi nada con respecto a eso. Así que, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o si vamos dando por terminada esta sesión. Si alguien quiere, ya se pueden activar sus micrófonos automáticamente. Chicos, muchas gracias por la invitación. Hacer este puente entre toxicología y psiquiatría resulta bien interesante y bien importante. Entonces, ánimo, sigan con eso.
Nos vemos. Gracias a usted, doctor. En verdad, Gracias, doctor, por Gusto. acompañarnos. Gracias a los que se quedaron hasta el final y pues que tengan buena noche. Que descansen.